Ahí estamos, grabando. Bien. Vamos chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que hayan podido hacer los trabajos anteriores. Vamos a hoy a hacer un repasito, como les dije, y a hacer el refuerzo, este trabajo práctico de soluciones, trabajo práctico 4 parte 2, que le mandé como refuerzo, ¿se acuerdan? Bueno, lo vamos a hacer, el cuadrito ese que no todos me preguntaban, lo vamos a hacer hoy en el pizarra. Pero antes vamos a hacer un repaso otra vez del tema soluciones, hablando de la materia. Recuerdan que habíamos hablado de sistemas materiales, que es una porción de materia que aislamos para, espero que se vea bien el pizarrón ahí, para su estudio. Habíamos hablado de sistemas abiertos, cerrados y aislados. Después habíamos hablado de mezclas, habíamos hablado de sustancias simples, que son los elementos. Habíamos hablado de sustancias compuestas, que son sustancias que están formadas por diferentes tipos de átomos, como por ejemplo el agua. Esa es una sustancia compuesta. Una sustancia simple es el hidrógeno, por ejemplo. Bien, habíamos hablado de mezclas, que es la unión de dos o más sustancias que no, entre las cuales no se produce una reacción química. ¿Por qué? Porque una reacción química era diferente. ¿En qué difería una reacción química? En que las sustancias reaccionaban entre sí, rompiéndose enlaces entre átomos y formándose enlaces nuevos, y por lo tanto surgiendo nuevas sustancias o productos diferentes a los reactivos originales, ¿sí? Esa es una reacción química, que no es lo mismo que una mezcla. Una mezcla es donde dos sustancias se unen formando una mezcla, pero no dejan de ser y tener las propiedades físicas y químicas que tiene la sustancia en sí. Ejemplo de mezcla, por ejemplo, qué sé yo, cuando mezclamos chocolate y leche, por ejemplo, tenemos leche chocolatada, pero seguimos teniendo leche y chocolate y se puede separar. También cuando disolvemos azúcar o sal en agua, cuando disolvemos jugo en polvo en agua, cualquier disolución, ¿sí? Bien, cualquier mezcla. Las sustancias que sigo teniendo son las originales, solamente que están mezcladas, pero no hay reacción química entre ellas. Bien, teníamos mezclas heterogéneas. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de mezclas podíamos hablar de fases y componentes? Fases eran aquellas porciones de materia en las cuales las propiedades que puedo distinguir con los sentidos eran las mismas. Es decir, color, densidad, textura. No necesariamente fases está relacionado con los estados. Puede haber dos fases en estado líquido. Por ejemplo, cuando mezclamos aceite con agua, ¿se acuerdan? Que veíamos claramente dos fases porque el aceite es mucho menos densa que el agua. Entonces se va arriba, se forma una capa arriba y no se une, no se mezcla, porque son dos líquidos que se llaman no miscibles, quiere decir que no se mezclan entre sí. Porque habíamos hablado que para que se produzca una solución, ahora vamos a ver soluciones, entonces teníamos mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas en las que se ve una sola fase. Esas son las soluciones. ¿Qué tiene que ver? Las partículas se mezclan de manera tal que voy a ver una sola fase. ¿Sí? Por ejemplo, cuando disuelvo azúcar en agua. El azúcar está, pero está disuelta en el agua. Y no la veo como una fase diferente, ¿sí? Sino que veo una sola fase. Eso es una solución. Entonces, una solución es una mezcla homogénea que no puede ser separada por métodos mecánicos, como por ejemplo por filtración, ¿sí? Para separar una solución necesito otros métodos. Y también vimos algunos tipos de mezclas, que vimos coloides, vimos suspensiones. ¿Se acuerdan que vimos ejemplos de suspensión, como por ejemplo el humo? El humo son pequeñísimas partículas de carbono suspendidas en el aire. Vimos que la leche también es un coloide, o sea, porque tiene pequeñas gotitas de aceite suspendidas en agua, en una solución, que también en el agua hay una solución, porque el agua de la leche tiene disueltas proteínas y otros componentes. Pero también es un coloide porque tiene pequeñas gotitas de aceite, o sea, de sustancias grasas, rodeadas de agua, ¿sí? Bien. Vimos lo que es un gel, que es otro tipo de mezcla, en el cual entre las partículas hay interacción electromagnética y por lo tanto tiene esa textura especial que tiene la gelatina. Bueno, fases y componentes. Y después vimos métodos de separación. Métodos de separación de mezclas, que son métodos mecánicos generalmente, que ahí vimos decantación, filtración, imantación, tamización. Y después, más adelante, cuando empezamos a ver soluciones, vimos otros métodos de separación específicos para las soluciones. Y vimos, cuando empezamos a hablar de soluciones, vimos que en una solución hay un soluto o varios solutos y un solvente. El solvente es el componente en mayor cantidad y generalmente es el que está en el mismo estado en el que está la solución final, generalmente.
el solvente universal es el agua, porque disuelve casi todo. Hay sustancias que por sus características químicas no se disuelven en agua. Se disuelven en otros solventes. Otros solventes pueden ser el querosén, la nafta, el thinner que disuelve la pintura, ¿sí? Bien, pero el solvente más importante es el agua. Las soluciones que nos rodean o que están en los seres vivos generalmente son soluciones acuosas. Por ejemplo, nuestras lágrimas. Por ejemplo, nuestra sangre es una solución, ¿sí? Una solución acuosa. Por eso, componentes tóxicos como el DDT, el pesticida, se acumulan en nuestro cuerpo, porque son componentes que no se disuelven en agua y nuestro cuerpo, para procesar todo, lo disuelve en agua, ¿sí? Por lo tanto, lo que no es soluble en agua, es muy difícil que nuestro cuerpo lo elimine o lo procese, y por lo tanto lo acumula. Nosotros y todos los seres vivos. El DDT lo acumulan las plantas, lo acumulan los animales y nosotros también, por eso se prohibió en los años 70. Aunque en algunos lados todavía se usa. Bueno, soluciones pueden ser de un sólido en un sólido, que habíamos visto las amalgamas de las aleaciones. Por ejemplo, el bronce, una aleación de cobre y estaño. ¿Sí? Cobre y estaño, sí. De sólido en líquido, cuando por ejemplo disuelvo jugo en agua, o cuando se disuelven los jarabes que vienen en polvito y le agregamos agua y lo batimos, eso también. No, eso es una suspensión. Ahí tenemos otro ejemplo de suspensión. Un ejemplo de sólido en líquido, agua y sal, azúcar, agua, sal en agua, azúcar en agua, cualquier polvo que disolvamos en agua, el jugo, eso es una solución de un sólido en un líquido. Después puede ser líquido en líquido, si mezclamos alcohol y agua, se forma una solución, porque no podemos distinguir dos fases diferentes, y sin embargo las dos fases son líquidas, ¿sí? Y de gas, líquido en gas, por ejemplo, las gaseosas. Las gaseosas tienen disuelto dióxido de carbono, ¿sí? Puesto a presión, porque cuando estamos hablando de gases, necesitamos para que se disuelva agregar el componente de la presión, si no, no se va a disolver. A presión le disuelven dióxido de carbono dentro de la gaseosa, ¿sí? Que es lo que sale cuando nosotros abrimos la botella y le bajamos la presión. Bien. Y de gas en gas. Una solución de gases en gases es el aire, por ejemplo, el aire que respiramos, que es una solución de diferentes gases. Y digo que es una solución porque veo una sola fase, ¿sí? Es una mezcla homogénea el aire que respiramos. Bien, hasta acá vamos ustedes en un repaso de todo, machacando de nuevo con los conceptos más importantes para que ustedes, de tanto escuchar, les vaya quedando, si no han leído atentamente el texto o lo leyeron una sola vez, o no buscaron en Google o no hicieron los trabajos, para que aunque sea les vaya quedando de ver un video que les hago yo, los conceptos más importantes. Bien, después vimos qué es concentración de una solución. Porque vimos que a veces decimos, por ejemplo, el jugo está más puro o más fuerte en un vaso que en otro, porque hay uno que tiene más agua, ¿sí? O menos jugo. Y entonces hablamos de la relación entre el soluto y el solvente. Y cuando hablamos de concentración, vamos a hablar de diferentes formas de expresar una concentración. Vamos a hablar de porcentaje, porque siempre vamos a comparar cualquier cantidad de soluto con 100 del total de la solución. Ya sé, en la medida en la que yo lo esté utilizando, puedo utilizar gramos, puedo utilizar mililitros, ¿sí? O sea, puedo utilizar masa o volumen. Pero siempre voy a comparar contra una cantidad de 100 mililitros o gramos de la solución total. Y voy a analizar cuánto soluto hay en esos 100 de solución. Por eso hablo de porcentaje. Porcentaje me habla de una cantidad en 100, ¿sí? Con ese dato yo voy a preparar la misma concentración, cualquier cantidad de esa solución, ¿sí? En la misma concentración. Entonces, si yo digo, tengo 10 mililitros en un vaso de 250, ¿no? Y si yo quiero preparar medio litro, y voy a preparar 20 mililitros. Es decir, si tengo el doble de solución, voy a tener el doble de soluto. ¿Entienden la relación? Bien. Cuando digo 10 en 250, para obtener la concentración voy a tener que sacar el porcentaje que representan esos 10 en esos 250, ¿sí? Y hacíamos las reglas de 3. O sea, analizábamos la proporcionalidad. Decíamos, si en 100 tengo tanto, en 500, ¿cuánto tendré? Y así podíamos hacer cálculos.
Eso con respecto al concepto de concentración. ¿Qué es concentración? Es la relación entre el soluto y el solvente, en cantidad de soluto contra cantidad de solvente. Pero, más específicamente, concentración se define como la cantidad de soluto que hay en 100 mililitros o gramos de solución final. ¿Sí? No es el soluto y tanto de solvente, digo, tanto de soluto en tanto de solución final, de lo que tengo en total, el soluto más el solvente. Y ahí habíamos puesto un concepto muy importante que es la masa del soluto más la masa del solvente. Recuerden que habíamos acordado que cuando poníamos soluto íbamos a poner S mayúscula TO. Cuando poníamos solvente íbamos a poner S mayúscula TE minúscula. Es igual a la masa de la solución. Espero que se vea el pizarrón. Solución vamos a poner una S mayúscula y vamos a poner ción en minúscula. Estas son abreviaturas, ¿sí? Que vamos a utilizar para no escribir toda la palabra. Bien, este es un concepto importante porque vamos a usarlo para hacer cálculos, para hacer el cuadrito, ¿sí? Bien, después de concentración, concentración se puede expresar masa en masa, o sea, gramos de soluto sobre 100 gramos de solución, masa en volumen, es decir, gramos de soluto sobre 100 mililitros de solución, y volumen en volumen, mililitros de soluto sobre mililitros, 100 mililitros de solución, ¿sí? No sé si quieren que eso se los ponga. A ver, masa en masa es soluto sobre gramos de soluto sobre 100 gramos de solución. Masa, porcentajes es, ¿no? Porcentaje, masa en masa. Porcentaje, masa en volumen. Es igual a gramos de soluto sobre 100 mililitros de solución. Se está viendo que estoy abreviando, ¿no? Mililitros, solución. Se ve porcentaje M sobre B. Acá voy a dividir para que no me quede esta fórmula. Esta fórmula es muy importante, la vamos a usar. ¿Se verá ahí el pizarrón? A ver. Sí, se está viendo. Bien. Porcentaje, volumen sobre volumen, tiene mililitros de soluto sobre 100 mililitros de solución. Bien, estas son las tres formas. Hay una forma más de medir concentración que es concentración molar. El concepto de mol todavía no lo vamos a ver este año, entonces esa directamente, solo sepan que existe otra manera de expresar concentración, pero que no la vamos a estudiar este año. ¿Sí? Ustedes la van a estudiar en otros años más adelante. Pero por ahora esto es lo que vamos a utilizar. Bien, y después vimos otro concepto importante que es el de solubilidad. Vimos que una solución entonces puede estar más concentrada o menos concentrada, es decir, más diluida o más concentrada. Si está más diluida, pues es porque tiene menos soluto. Si está más concentrada es porque tiene mayor cantidad de soluto. Y después vimos que de acuerdo, vamos a ver el concepto de solubilidad antes de ver si una solución saturada. Concepto de solubilidad es la mayor cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente determinado a una temperatura determinada. Porque vimos que la temperatura afecta a la solubilidad. Y vimos que, por ejemplo, si le queremos poner azúcar al té y le ponemos una cucharada, si el té lo calentamos, le ponemos poner 2 cucharadas y se sigue disolviendo. Si el té está frío, le ponemos una cucharada y se disuelve, le ponemos 2 y ya se junta en el fondo. ¿Sí? Ahora, si está más caliente, le puedo agregar más azúcar y se disuelve. ¿Por qué? Porque al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Es decir, aumenta la cantidad de soluto que yo puedo disolver en una X cantidad de solvente. Y vimos que la solubilidad es una propiedad específica de cada soluto en relación a un solvente específico a una temperatura determinada. Es decir, si analizo azúcar con agua
a una temperatura de 20 voy a disolver una X cantidad. Si aumento la temperatura voy a poder disolver más y si disminuyo la temperatura voy a poder disolver menos, ¿sí? Bien, y con este concepto de solubilidad podemos definir soluciones saturadas, sobresaturadas e insaturadas. Una solución insaturada es cuando todavía no llegó a la máxima cantidad de soluto que yo puedo disolver de acuerdo a la solubilidad de ese soluto con ese solvente a esa temperatura, ¿sí? La solución saturada es la que tiene el máximo de soluto que se puede disolver a esa temperatura con respecto a ese solvente. Y la sobresaturada es la que tiene mayor cantidad de soluto de la que se puede disolver a una determinada temperatura con un determinado solvente, ¿sí? Es decir, insaturada cuando tiene menos del solvente que indica la solubilidad, menos del soluto que indica la solubilidad. Saturada cuando tiene el máximo de soluto que indica la solubilidad. Y sobresaturada cuando tiene una cantidad mayor de soluto de la que indica la solubilidad de ese soluto respecto de ese solvente a esa temperatura determinada que estemos estudiando. ¿Se entendió? Yo sé que es un verso que parece largo, pero si ustedes me escuchan más o menos relacionando, lo van a ver, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. A ver, supongamos que la solubilidad del azúcar es 10 gramos. La solubilidad del azúcar con el agua, vamos a poner azúcar, el solvente. El soluto. El solvente, vamos a poner agua. Y la temperatura, 20 grados. No es la cantidad exacta que corresponda, pero vamos a suponer que la solubilidad en estas condiciones es 10 gramos. Es decir, 10 gramos de azúcar en 100 mililitros de agua. Vamos a poner así, ¿no? O sea, el porcentaje es 10% la solubilidad, masa en volumen. Esta es la solubilidad. ¿Qué quiere decir 10% más en volumen? Que puedo disolver 10 gramos de azúcar en 100 mililitros de la solución final que resulte del agua con el azúcar, ¿sí? Bien, entonces, si estoy a 20 grados y le agregué 8 gramos, esta solución es insaturada. ¿Por qué? Porque estos 8 gramos son menos de lo que me dice la solubilidad, ¿sí? Entonces todavía está insaturada. Cuando le agregué 10 gramos, la solución está saturada. Y si le agregué 12 gramos, esta solución estará sobresaturada. ¿Por qué está sobresaturada? Porque si yo les pido, justifíquenme, ustedes me tienen que decir, está sobresaturada porque tiene más soluto del que indica la solubilidad de ese soluto con ese solvente a esa temperatura. ¿Sí? ¿Está? Así se ve claro, por ahí con un ejemplo así más sencillo se entiende mejor. Bueno, vamos a borrar y ahora sí vamos al TP. Al famoso TP ese del cuadrito. Les voy a copiar en el WhatsApp cuando les suba este video. Les voy a copiar el link de un video donde explica la destilación fraccionada del petróleo. La explica muy bien con un videíto para que ustedes lo entiendan bien, así yo no se las complico tanto. Pero sí me interesa que entiendan cómo funciona una destilación fraccionada. Así que les voy a copiar ese videíto también, ¿sí? Les voy a subir este video y les voy a pasar el link de otro videíto que vi que está muy bueno para que ustedes casen bien cómo es el tema de la destilación fraccionada. Destilación fraccionada como método de separación de soluciones, ¿sí? El petróleo crudo es una solución, es una mezcla de hidrocarburos en diferentes estados. Es una mezcla que tiene gases, líquidos y sólidos. Y para que sea útil, o que podamos utilizar, se tiene que separar en porciones, ¿sí? Porque todo junto no sirve para nada. En cambio, de ahí se saca la nafta, el asfalto, el gas que usamos en la hornalla. O sea, muchísimos hidrocarburos que lo componen se separan y se utilizan, y así pues son utilizables. Bueno, para ese proceso de separación o destilación se utiliza una torre de destilación que en el videito se las describe muy bien para que ustedes lo tengan más presente. Bueno, bien, eso les quería decir de destilación fraccionada y ahora vamos a ver
Vimos también métodos de separación de soluciones y vimos la destilación simple, que es por diferencia de temperatura de fusión, vamos calentando, y el que tiene temperatura de fusión más baja va a ser el primero que se evapore, lo recogemos con otro, en el dibujito acá está, lo recolectamos con un recipiente y a medida que se enfría, se vuelve líquido de nuevo. Esto es fundamentalmente para separar dos líquidos. Si quisiéramos separar, por ejemplo, alcohol y agua, una mezcla de alcohol con agua. Después, un método de separación más compleja es la destilación fraccionada, también la cromatografía y la cristalización. ¿Se acuerdan que con cristalización yo le dije que se podría hacer una experiencia si estuviéramos en el aula con sulfato de cobre, que se mezcla con agua? Es lo que el sulfato de cobre es un antihongo que se utiliza para las piletas de natación, es lo que le da la coloración azul al agua. Si la mezclamos con agua y lo dejamos a temperatura ambiente, se hacen cristales azules de sulfato de cobre, se forman cristales grandes. Y es muy linda la experiencia porque los cristales que se forman son muy lindos. Algún día tal vez lo podamos hacer. Bien, bueno, entonces acá en el cuadrito tienen los conceptos más importantes. Recuerden repasarlo, ya sé que se los machaqué, pero no importa. Este TP ya lo habíamos hecho en el video anterior y ahora vamos a hacer el anexo que les dije, ¿sí? En el punto 1 de la parte 2, este del cuadrito que me preguntaban muchos, que le dije que no lo hagan, que lo iban a hacer conmigo en el pizarrón. Bien, en la primera parte me da dos sustancias para hacer una mezcla y me pide que ponga el tipo de mezcla, los componentes, cuántas fases y con qué método los separaría. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Clavos y talco. Mezclo en un recipiente de talco y le meto clavos. ¿Cuántas fases veo? Veo los clavos, que son de diferente color que el talco, claramente. Veo dos fases, ¿sí? Son dos fases sólidas, pero son dos fases. Entonces es una mezcla heterogénea, que tiene dos fases y dos componentes, los clavos y el talco. ¿Y cómo se separarían? O bien puedo tamizar, pasar por un tamiz y los clavos van a quedar arriba y abajo se va a pasar el talco, o puedo imantar con un imán, paso el imán por sobre la mezcla y puedo separarlos porque los clavos se van a adherir al imán. Bueno, ese es un ejemplo. A ver, mezcla de corcho con arena. Veo los pedacitos de corcho, a diferencia de la arena. Veo dos fases, es una mezcla heterogénea. Tiene dos componentes y tiene dos fases. Y también lo puedo tamizar. Lo paso por un tamiz y la arena va a pasar por el tamiz y se va a caer y el corcho se va a quedar arriba. Bueno, polvo de jugo diluido en agua. Esta es una solución, es una mezcla homogénea. Entonces no se puede separar por filtración, por tamización, no. Tiene jugo y tiene agua, dos componentes. ¿Cuántas fases veo? Veo un líquido de un solo color, porque una vez que se mezcló, se formó